copia. Ahora vamos a ver el tema de lo que es lógica proposicional y primero vamos a ver lo que es una proposición lógica. ¿No? Para que tú puedas decir que una proposición es lógica debe tener dos características. Uno, que tiene que ser un enunciado aseverativo. ¿Qué quiere decir enunciado aseverativo? Que tiene que afirmar algo, ¿sí? Y tiene que tener un valor de verdad, o sea, si es falso o verdadero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Lima es un país, está afirmando algo, ¿sí? Me está diciendo que Lima es un país. Ahora, ¿tiene valor de verdad? Sí. ¿Esta proposición qué sería? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Entonces, esta es una proposición falsa, no, de valor falso. Y esta de acá, 1 más 3 igual a 4, sería verdadero, ¿cierto? Me está afirmando algo que ya va a depender, ¿no?, si es verdadero o falso. ¿Y qué no son proposiciones? Las preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hora es? Tú puedes, cuando yo digo ¿qué hora es?, ¿tú puedes decirme si es verdadero o falso? No, ¿cierto? Porque no tiene un valor de verdad. Si yo te pregunto ¿cuántos años tienes?, ¿me puedes decir si es verdadero o falso? No, ¿cierto? Ahora, si yo te digo tú tienes 15 años, ¿será una proposición? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú me puedes decir si es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más no son proposiciones? Las preguntas, las exclamaciones, por ejemplo, auxilio no es una proposición, ¿no? Los deseos tampoco son proposiciones, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera ingresar a la universidad. Eso no es una proposición porque es un deseo, no tiene valor veritativo, ¿no? Los mandatos o leyes tampoco tienen valor o tampoco son proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces la primera pregunta que tú debes hacerte si quieres saber si es una proposición o no sería si tiene valor de verdad, ¿no? Si tú puedes decir si esa proposición es verdadero o falso, ¿no? Y también si tiene un valor aseverativo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué clase de proposiciones tenemos? Tenemos dos tipos, ¿no? Lo que es la simple o atómica, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? José está estudiando, ¿de acuerdo? Es una proposición simple, ¿no? Ya que consta solamente, no tiene conectores lógicos, ¿no? Y las compuestas o moleculares, ¿no?, están formadas por dos o más proposiciones simples, ¿no? Por ejemplo, Juan está estudiando o José está estudiando porque quiere ingresar a la universidad, ¿cierto? Ahí es una proposición compuesta porque tienes dos proposiciones simples unidas por un conector que es el por qué o el entonces, ¿no es cierto? Otro conector lógico, por ejemplo, José está jugando partido y va perdiendo, ¿no? O su equipo está perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí también son dos proposiciones simples unidas por un conector lógico que en este caso es el y, ¿no? José está jugando fútbol y su equipo está perdiendo, ¿cierto? Son dos proposiciones simples unidas por un conector lógico que en este caso sería el y. Y así puedes tú formar varias proposiciones compuestas uniendo mediante conectores lógicos, ¿no?, proposiciones simples. Ahora, hay tipos de proposiciones compuestas, ¿no?, como por ejemplo la negación. Si tú una proposición está afectada por un no dentro de su escritura, ya se convierte en una proposición compuesta. Por ejemplo, si yo digo Juan no está jugando fútbol, ¿sería proposición simple o proposición compuesta? Compuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya toda su escritura, todo su esquema está afectado por la negación, por el no. Es muy diferente a que yo diga Juan está jugando fútbol. Ese es simple. Pero si yo digo Juan no está jugando fútbol, ¿no?, ya encuentro el adverbio de negación no dentro de su escritura, dentro de su esquema, y se convierte en una proposición compuesta, ¿de acuerdo? La conjunción, acá tengo cómo se escribe, P y Q, y generalmente, ¿no?, su conector lógico es el y, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo te digo, un ejemplo, ¿no?, acá, José está estudiando y, ¿no?, a ver otra cosa, José está estudiando y quiere ingresar a la universidad, ¿no? Y quiere ingresar
a la universidad. ¿No? Acá tengo dos proposiciones, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la primera proposición que la llamamos P, José está estudiando, y esta sería la segunda proposición, José quiere ingresar a la universidad, que sería una proposición Q. Como está unido mediante el conector lógico I, sería entonces P y Q. Entonces, si tú tienes, ¿no?, esta escritura, este enunciado de acá, ¿no?, y te dicen que lo representes como un esquema lógico, sería P y Q, ¿de acuerdo? Va a depender justamente de qué tipo de conector estás utilizando. En este caso, como es el I, ¿no?, sería una conjunción, ¿no?, que se representa de esta manera. Ahora, si a ti te hubieran dicho, por ejemplo, José está estudiando o, ¿no?, o supongamos, dejémoslo así igual, o quiere ingresar a la universidad, o quiere ser futbolista, ¿no?, o quiere ser futbolista, ¿no?, supongamos. En este caso, como estoy utilizando, ¿no?, la conjunción o, ya no iría este conector, ¿no?, ya no iría este de aquí, sino que iría la disyunción débil, ¿no? Iría cuando encuentro el conector O, sería este de aquí, una disyunción débil, ¿no? Entonces, por eso que cada una de estas proposiciones compuestas tienen un tipo de conector lógico. En este caso es el I. Cuando es una disyunción débil es el O. Cuando es una disyunción fuerte, lo que generalmente encuentras tú es O, P, O, Q, ¿no? Porque, por un ejemplo, ¿no?, o Pedro quiere ser ingeniero o quiere ser doctor, ¿no? O quiere ser ingeniero o quiere ser doctor. Te das cuenta que ya está dándote una exclusión más fuerte, ¿no? A que yo te dijera, ¿quieres ser ingeniero o quieres ser doctor? ¿No? Es muy diferente a que yo diga, o quieres ser ingeniero o quieres ser doctor, o quieres ser doctor. ¿No? Te das cuenta que aquí es una disyunción más fuerte, ¿no? Te está dando una exclusión más fuerte, ¿no? Entonces, o P o Q, y acá, ¿no?, cuando es débil, generalmente es P o Q nada más, ¿sí? La condicional se encuentra, ¿no?, generalmente, cuando tú encuentras P, entonces, como si yo te dijera, ¿no?, José estudia, entonces va a ingresar a la universidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué proposición compuesta sería? Sería una condicional. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el entonces, ¿sí? Y en la bicondicional generalmente lo encuentras P, sí y solo sí, sí, solo sí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando encuentras este tipo de conectores, ¿no?, utilizas estas representaciones, ¿de acuerdo? Ahora, cada uno de estos, ¿no?, estas proposiciones compuestas tienen una tabla de verdad, que justamente está acá al costado. ¿Sí? Generalmente, como ya te diste cuenta, cuando tú trabajas con dos proposiciones, ¿no?, se ponen o se coloca P, la primera proposición, y la siguiente proposición sería Q. Si tú trabajas con tres proposiciones, la primera sería P, la segunda sería Q, la siguiente sería R. ¿De acuerdo? Son las letras que se utilizan en lógica proposicional. La primera proposición se le pone P y a la segunda Q. Ahora, en las tablas de verdad vamos a tener lo siguiente, ¿sí? La proposición P, ¿sí?, generalmente siempre se trabaja como verdadero, verdadero, falso, falso. La proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Ahí está. Cuando es conjunción P y Q, si ambos son verdaderos, el resultado de P y Q sería verdadero. Si uno de ellos es falso, verdadero y falso, es falso. Falso y verdadero, no estamos en la conjunción, falso y verdadero te da falso. Y falso, ¿qué te da? Falso. ¿De acuerdo? Ahora, cuando es la disyunción débil, que es el O, sería verdadero o verdadero, te da verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, te sigue dando verdadero. Y falso o falso te da
falso. ¿De acuerdo? La disyunción fuerte. Verdadero, verdadero, ¿qué te daría? ¿Qué te da verdadero, verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero, falso, qué te da? ¿Verdadero, falso, qué te da? A ver. ¿Verdadero, verdadero, qué te da? Falso, ¿sí? Verdadero, falso, acá te da verdadero. Falso, verdadero, acá te da verdadero. Y falso, falso te da falso. La condicional, que es el entonces, sería verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Y falso, entonces falso sería verdadero. Y la bicondicional, no, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿De acuerdo? Esa es la tabla de verdad para cada una de esas proposiciones compuestas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de esquemas se conocen? Son tres: tautología, contradicción y contingencia. ¿Qué es un esquema molecular? Por ejemplo, ¿no? Un esquema podría ser P y Q, entonces P, ¿no? Por ejemplo, ese es un esquema, ¿no? Que tú esto de acá al desarrollarlo te va a salir, ¿no? Por ejemplo, el general te podría salir todos verdaderos, todos falsos o verdadero y falso. Mira, vamos a hacer un ejemplo para desarrollar. El P, siempre ¿cómo se representa el P? Ahí está. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Y el Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. El desarrollo de esto de acá, ¿qué te sale? El I, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso, ¿no? Falso y falso, falso, ¿no? Este es el resultado del paréntesis, este de aquí. Ahora, vamos a reemplazar el P por sus valores, sería verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cierto? Entonces, el resultado del paréntesis, tú lo quieres desarrollar con el resultado, la proposición P. ¿Y qué te daría como resultado? A ver, verdadero, entonces verdadero, ¿qué te da? Verdadero, entonces verdadero te da verdadero. Falso, entonces verdadero. Falso, entonces verdadero, mira. Falso, entonces verdadero te da verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Y falso, entonces falso, verdadero. Te das cuenta que el resultado general de este esquema que son todos verdad, ¿cierto? Y cuando el resultado de todo el esquema son todos verdaderos, se llama tautología, ¿no? Tautología es cuando todos, ¿no? Es verdad, todos es verdadero. ¿No? Cuando el esquema te sale todo verdadero, se llama tautología. Cuando el esquema te sale todo falso, se dice contradicción. Y cuando te sale falso y verdadero, ¿no? En el esquema te sale falso y verdadero, se llama contingencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si acá me hubieran salido todos falsos, falso, 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 ¿no? ¿Qué tipo de esquema hubiera sido? Sería una contradicción. Si acá me hubiera salido falso, 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 verdadero, es decir, ya mezclado, sería una contingencia. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ya desarrollar todo el esquema para saber si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Y después tenemos dos tipos de circuitos lógicos, ¿no? Lo que es en serie, esto acá sería circuito en serie, ¿no? Sería circuito en serie, y se representa este de aquí como P y Q. ¿De acuerdo? Cuando tú lo ves en serie en una sola línea, ¿no? Esta representación de este circuito sería P y Q. Y cuando están en paralelo, ¿no? Sería un circuito en paralelo, esto sería P o Q. ¿No? Ahí en tu ficha, en tu boletín,
hay ejercicios de este tipo, ¿no? Para que tú representes el esquema en función de, o el circuito en función de un esquema. ¿De acuerdo? Y después tenemos las equivalencias notables, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Negación de la negación es como cuando tú tienes menos por menos, ¿qué te da? Más, es como que se elimina la negación, ¿sí? Negación de la negación de P, te queda solamente P, ¿sí? La conmutativa solamente cumple para la conjunción y para la disyunción débil, ojo, ¿ah? Se dice P y Q es lo mismo que Q y P, ¿no? Conmutativa se puede cambiar de orden los factores, ¿cierto? No va a alterar el resultado. Lo mismo para la disyunción débil. P o Q es equivalente a Q o P. Y asociativa, ¿no? Igual cuando tú ves en aritmético o en álgebra la propiedad asociativa, ¿no? Tú lo puedes asociar como más te convenga, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso también solamente cumple para la conjunción y la disyunción débil P y Q y R. Entonces yo lo que puedo hacer, si me conviene más, puedo asociar Q y R, ¿no? P y Q y R, ¿no? Estoy asociando de la forma que más me conviene. También cumple la propiedad asociativa entonces para lo que es la conjunción y la disyunción débil. Y las leyes de Morgan, como te había explicado acá al comienzo, es como si este fuese un menos, ¿no? La negación es como si fuese un menos, y al afectar a los tres componentes que están dentro del paréntesis sería negación de P menos P. La negación de la disyunción débil, o el O, se convierte en I, ¿no es cierto? Y la negación de Q menos Q, ¿cierto? Es como si la negación multiplicara estos tres factores y saliera, ¿no? Negación de P menos P, negación de O es I y la negación de Q menos Q. Sí, esa ley de Morgan es fácil aprender si lo trabaja de esa manera. Y también acá para el I es lo mismo. Negación de P menos P, la negación de I se convierte en O y negación de Q menos Q, ¿cierto? Y ya está. Ahora, la condicional, ¿no? Que es el entonces, P entonces Q, su equivalente tú lo puedes escribir como la negación de P o Q. Generalmente estas son, hasta aquí son las leyes que más se trabajan, ¿sí? Después ya vienen muchas más leyes, no hay bastantes leyes en lo que es lógico proposicional, pero otras que también se trabaja bastante es la ley de absorción, ¿no? Esta PI, acá, ¿no? Está asociado P o Q. Cuando encuentras de esta manera, ¿no? Todo se reduce a solamente P. Igual si cambias acá los valores, ¿no? El O afuera y el I adentro también se reduce a la misma expresión P o a la misma proposición. ¿De acuerdo? Entonces termine de copiar, creo que tu boletín, ¿qué página es? Página 48, creo, ¿no? Sí, página 48, ¿no? Donde empiezan ya los problemas. El problema número 1 justamente te dice que tienes que simplificar ese esquema, ¿no? Ahí podrías utilizar justamente estas equivalencias notables, ¿no? A ver, termine de copiar y empezamos a desarrollar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Este tema creo que es nuevo para la mayoría, ¿no? Porque en colegios muy poco se ve lo que es lógica proposicional, ¿no? Más que nada se ve ya en las academias o en el preuniversitario, se ve lo que es lógica proposicional. Y también el examen de admisión es raro que te venga, pero igual tienes que estar preparado, ¿no? Para cualquier pregunta. ¿Todos ya terminaron o algunos recién pasan a cuarto, quinto? ¿A qué grado pasas? ¿A quinto? ¿A cuarto? ¿Cuarto? ¿Alguien más? ¿Todos ya terminaron? ¿Todos a qué grado pasas? ¿A cuarto también? ¿A qué grado? A quinto. Después todos ya terminaron ya este año, ¿no? ¿Qué grado pasan ustedes?
Quinto. Termina quinto. A cuarto. Los demás sí ya terminaron. Sí. Promoción 2024. Sí. Un poquito, 1, 2, 3, 6, 11. A ver, mientras van copiando nombres, a ver, familiarizándonos. Mi nombre es Juan. Y les voy a enseñar aritmética los días lunes, de 8 a 10. Y bueno, a dos compañeros ya los he visto el día miércoles en la tarde. Sí, sí, Trigo no, trigo es geometría en la tarde y los lunes aritmética en la mañana. A ver, empezamos por acá. ¿Nombre? Claudia. ¿Y a qué carrera de repente quieres postular? A veterinaria. Ya. Siguiente. Daniel. Porque todavía pasas a cuarto, pero ya tienes definido qué es lo que quieres hacer. Todavía no. Todavía tienes 2 añitos más. Sandy, tú me dijiste psicología, ¿no? Sandy. Acá. Lucía. ¿Y qué quieres estudiar, Lucía? Arquitectura. A ver, siguiente compañera de su costado. Mayra. Derecho. Araceli. ¿Qué quieres estudiar, Araceli? Derecho también. Las tres son del mismo colegio, ¿se conocen? Ustedes dos, tampoco. Ustedes dos sí, del mismo colegio. Acá Michael, y prácticamente cualquier ingeniería que sea mecánica, más que nada mecánica, ¿no? Interesante. Al costado. Andrea. ¿Qué quieres estudiar, Andrea? Pasas a cuarto, ¿no? Al siguiente atrás, señorita. Bexi. ¿Qué quieres estudiar, Bexi? ¿Ah? Ya. Pero tú ya terminaste, ¿no? No, pasas a quinto, ¿no? Ya terminaste. Siguiente al costado, señorita. Aymar. ¿Qué quieres estudiar, Aymar? Todavía no sabes. Y por último, Alejandra. ¿Ya sabes qué quieres estudiar, Alejandra? Los que ya terminaron, creo que hay un examen el 2 de febrero, ¿no? ¿Quiénes lo van a dar? Como Michael creo que lo va a dar, también Sandy, ¿no? Sandy, ¿y alguien más lo va a dar? ¿Los que habían terminado? Todavía no. Igual todos tienen como preferencia la Pedro Ortiz, ¿no? O alguien de repente por ahí de otra universidad. Sí, todos son que borrando acá, ¿ya?
Ya, el primer problema nos pide simplificar ese esquema, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de estas equivalencias que te mencioné. Ahí intenta hacerlo. Ahí el primer problema lo puedes hacer utilizando, ¿no?, estas leyes notables, equivalencias notables, o también podrías aplicar lo que es la tabla de verdad, ¿no? Vamos a ver primero, ¿no? Si aplicamos lo que es la tabla de verdad, vamos a hallar primero lo que es el corchete, todo esto de acá. A ver, el resultado de acá tú ya lo conoces, ¿no? El P entonces Q, ¿no? ¿Qué es? Ya directamente, ¿cómo sería? Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Y no nos olvidemos que esto está afectado por una negación, ¿no? Acá el entonces, y el resultado de Q entonces P, ¿cómo sería? Q entonces P, acá sí tienes que tener cuidado, ¿no? A ver. El Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y el P es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Cierto? El resultado, ¿no? A ver, verdadero entonces, verdadero, ¿qué te da? Verdadero, ¿no? ¿Sí? Verdadero. Falso entonces, verdadero, verdadero. Acá te da verdadero entonces falso, falso, y falso entonces falso, verdadero. Y esto está afectado por una negación, no te olvides, aquí está. A ver, la negación de todo esto, ¿qué sería? Falso, no, la negación de verdadero es falso, la siguiente sería verdadero, falso, falso. Y la negación de este de aquí sería falso, falso, verdadero, falso. Y ahora sí, el resultado está afectado por una condicional. ¿El resultado qué sería? El resultado de esto sería falso, entonces falso, ¿qué te da? Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdadero, y acá te da verdadero, ¿cierto? Ahí está.
Y después podrías aplicar acá, ¿no? Vamos a desarrollar el siguiente, que sería, a ver acá. Este es el corchete, ¿no? Y ese es el resultado. Ahora, y acá. La negación de P, ¿qué te va a dar? La negación de P sería falso, ¿no? Porque estás negando esta columna de acá, ¿cierto? Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y el Q ya sabemos que es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Ese es el paréntesis. ¿El resultado qué sería? Está afectado por el O. Falso, verdadero, verdadero acá. ¿Acá qué es? Perdón. Falso, falso. Falso aquí. Verdadero y aquí. Verdadero, ¿cierto? Entonces acá el paréntesis sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y tendrías que juntar estos dos, ¿no? Este de aquí, el resultado de este de aquí, con este de acá. Está afectado ¿por qué? Por el I, ¿no? ¿Sí? Por el I. ¿Cierto? Este de acá está bajando. Verdadero y verdadero, ¿qué te da? Verdadero. Falso y falso. Falso. Verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero. Verdadero. ¿Cierto? ¿Esto a qué se parece? Mira, si te das cuenta, si tú lo comparas y observas en tu tabla de verdad, ¿a qué fila se parecería o qué fila sería? Del P entonces Q, ¿cierto? Entonces, esto no lo encuentro yo entre las alternativas, ¿no? Lo que encuentro es un esquema que puede ser P y Q o P entonces Q. Entonces, esto de acá, ¿no? Lo puedes escribir como P, entonces Q. ¿Y eso está entre tus alternativas? No está, ¿cierto? A ver, otro equivalente a este de acá sería menos P o Q. Está, ¿no? Entonces ahí lo agregamos, ¿sí? Una alternativa F, ¿sí? Porque esa sería la respuesta correcta. P entonces. Luego. A ver, eso es mediante la tabla de verdad. Y si yo decido utilizar las equivalencias notables, ¿cómo sería? A ver, ¿quién lo puede desarrollar mediante las equivalencias notables utilizando cualquiera de esas propiedades de allá? ¿No? Porque se puede desarrollar mediante tabla de verdad, pero ¿no? Es un poquito más largo, se podría decir, ¿no? A ver, mediante las equivalencias notables, a ver cómo sería.
A ver.